¿Siente usted que empieza a tener presiones? Las presiones se han producido prácticamente desde el inicio de la investigación. Aquello se dinamitó. ¿Por qué? Porque aparecían nombres de cargos del Partido Popular. Atención a lo que acaba de estallar. El hombre que puso de rodillas al sistema, el exdiputado José Luis Peñas, ha soltado una auténtica bomba en el programa de Jesús Cintora. Peñas, pieza clave en el caso Gürtel, ha denunciado algo aterrador: un intento de asesinato contra su familia por atreverse a destapar la red de corrupción del PP. Estamos ante un testimonio que hiela la sangre y que conecta directamente con la oscura trama Kitchen analizada por Ernesto Ekaizer. ¿Hasta dónde llegaron para intentar callarlo? En Contrapunto Nacional te contamos la verdad que intentaron enterrar con amenazas y violencia. Suscríbete ahora y ayúdanos a que este mensaje llegue a todo el mundo. El silencio ya no es una opción. José Luis Peñas se atreve a denunciar lo que es la Gürtel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A José Luis Peñas, después de denunciar la Gürtel, porque José Luis Peñas estuvo en el Partido Popular, ¿intentaron sacarlo de la carretera? Mucho peor, sacaron a mi mujer y a mi hija de la carretera. Una carretera. Pero esto no es en sentido simbólico. No. ¿Qué ocurre? Venían de Boadilla a Majadahonda, una carreterita oscura y estrechita, y una furgoneta muy grande la sacó de la carretera. Afortunadamente pudo manejar bien el coche y no tuvo mayores problemas ni percances. Esa misma noche, a las 12 de la noche, me llamaron al teléfono de casa y me dijeron que la próxima vez mi hija y mi mujer pues posiblemente se caerían desde un sitio más alto. Eso ocurrió después de que usted, José Luis Peñas, usted estaba en el Partido Popular, sí, denunciara la corrupción de la Gürtel. Y después sufrió presiones, digamos, más graves todavía de las que ha contado Morocho. Es decir, intentan acabar con la vida de su mujer y su hija. Intentan acabar con la vida de mi mujer y mi hija. Las persiguen continuamente. Las para policía secreta, no de uniforme. En el colegio de mi hija estaban apostados continuamente un coche de policía secreta y perseguía, iba detrás de mi mujer cuando iba a la compra, cuando venía. La verdad que fueron unos años bastante desagradables y con mucho temor. La niña era pequeña y no sé, te puedo decir que arruinaron mi vida. Eso lo de menos, ¿no? Arruinaron a mi suegro también, que era un gran empresario en Castilla y León. Hicieron todo lo posible. Fíjate el poder que tiene esta gente. ¿Quién es esta gente? Bueno, pues los poderes económicos, básicamente, de los que hablamos poco. Usted antes de decirme el poder, que sí, me lo va a contar, porque usted, José Luis Peñas, va y denuncia lo que está ocurriendo con la corrupción de la Gürtel. ¿Cómo fue esto? Pero yo no denuncio como hacen otros, ¿no? Hablando alegremente de pilimili. Yo durante 3-4 años dediqué mi vida única y exclusivamente a conseguir todas y aquellas pruebas que pudiera conseguir para que hubiera un juicio y para que hubiera una sentencia condenatoria. No ha habido una, sino ha habido 12 o 15 en las que están implicados el Partido Popular, 3 o 4. 3 años de mi vida con gente que no apetecía nada estar. Muchas cosas pude grabar, otras no, porque si yo cuento lo que no he grabado, pues no sé, tendríamos para unos cuantos capítulos. Entonces, bueno, decidí dedicar esta parte de mi vida sabiendo con lo que me iba a encontrar después. Pero grabó, usted fue grabando, ¿y por qué grabó? Porque usted estaba en el PP. Claro, pero... ¿Y qué grababa? ¿Grababa cómo se ofrecían comisiones o qué grababa? Grababa cuando yo soy consciente de que hay una red de corrupción importante en el partido al que yo pertenecía y por el cual me había presentado en 2 ocasiones a unas elecciones municipales. ¿En qué localidad? Majadahonda. Evidentemente tengo varias opciones. Me voy del partido, lo dejo todo, hago como los monos o tomo una postura en la cual yo entiendo que mis valores tienen que ser algo más que todo eso, ¿no? Y decido grabar al entorno del Partido Popular, a gente del Partido Popular, que repito, las 13 sentencias están ahí, los miles de millones recuperados por la Hacienda Pública, miles de millones, y miles de millones que se han dejado de malversar, están ahí. Y
los cientos de personas que han pasado por la cárcel. Y bueno, es una decisión que tomo con mi mujer, cuando ya te digo, cuando yo tengo fehaciente conciencia total de que hay una red de corrupción muy importante en el partido. Yo intento hablar con el partido y el partido lo que me dice es que me meta un poco en la nevera, me enfríe y que bueno, que esas son cosas que pasan en todas partes. Y ahora cuando José Luis Peñas ve el juicio de Morocho, Morocho yendo a declarar, porque el juicio es, pues entre otros contra quien fue ministro del Interior, es el juicio por intentar ocultar la situación. Cuando ve que, por ejemplo, Mariano Rajoy dice que no hubo una operación ilegal, cuando ve que, por ejemplo, Cospedal tampoco está entre los acusados, ¿qué siente? Vamos a ver, este tipo de juicios, estoy hablando de Gürtel, te estoy hablando del caso de Caja Madrid, de Valencia, no son juicios jurisdiccionales, son juicios políticos, lo queramos ver o no lo queramos ver. Una parte importante se deduce en la instrucción. Según sea la instrucción, pues en el caso de Valencia me acuerdo perfectamente, al señor Camps pues se le imputó un delitillo de cohecho impropio. Hacía años que no se juzgaba en este país, en vez de hacerlo por como debía haber sido. Bueno, pues vemos que Cospedal aparece por ahí, pero no aparece. Después de 10 años todavía no sabemos quién es ese sinvergüenza de M. Rajoy. No lo sabemos en este país. Entonces la instrucción y los juicios, el juicio que yo pasé sin duda alguna es un juicio completamente político y al cual me sometieron en una sala en la que, bueno, el único decente fue efectivamente el comisario Morocho. Estamos en un punto, Ernesto de Kaiser, que es lo más interesante que nos puedes aportar, la investigación y, ojo, un país en el cual hay un inspector jefe de la policía que ha declarado en sede judicial que hubo una operación en la cual, él dice, llega el Partido Popular al poder y se me dinamita el trabajo que estaba haciendo para desentrañar la corrupción, nada más y nada menos. Esto es muy grave, esto curiosamente no ha abierto informativos en muchos casos, no ha estado en algunas portadas, es de primer nivel un inspector jefe policial que diga cosas con la Kitchen tan serias como estas del inspector jefe policial Morocho. ¿A partir de qué momento siente usted que empieza a tener presiones? Las presiones se han producido prácticamente desde el inicio de la investigación. Aquello se dinamitó. ¿Por qué? Porque aparecían nombres de cargos del Partido Popular. Ernesto de Kaiser, gravísimo esto. Un inspector jefe policial declarando esto. Yo creo que Morocho, en el segundo día de sus declaraciones, que respondía a las defensas, por lo tanto esperas que las defensas pues abran vías de agua en su testimonio, iba de alguna manera a no revelar nada nuevo. Pero la verdad es que el segundo día de declaraciones fue casi tan grave, serio, y dio para titulares igual que el primer día. Lo que viene a decir Morocho es que desde el año 2007 que se inicia la investigación, él tiene dificultades en su unidad de investigación, su equipo, porque es un equipo que llegó a tener casi 12, 13 personas, para que esos informes que ellos hacen pues puedan llegar al juez a los jueces, porque fueron varios jueces, en condiciones normales, es decir, sin obstrucción por parte del alto mando policial. Y esto es gravísimo. Él dice que a partir del 2007, incluso cuando no gobernaba el Partido Popular, porque el Partido Popular llega más tarde, tiene que discutir con sus jefes puntos y comas en los informes. Y esto revela que evidentemente es un tema institucional. ¿Se puede afirmar algo tan grave, Ernesto, como que en España desde la política se dificulta y luego vamos a estar ahí con un superinspector de Hacienda que ha destapado asuntos muy serios en la corrupción, lo de Aldama, lo de Urdangarín con las derivadas que tiene con la familia real? ¿Y se puede afirmar que hay desde la política una labor por dificultar, por impedir incluso la labor de desentrañar la corrupción? Porque lo que suelta Morocho se puede decir son bombas dialécticas. Sí, yo creo que la labor de obstrucción de la justicia para mí fue evidente cuando cubría el caso. Lo hablé con el juez Rus, por decirlo ya a esta altura del partido, lo hablé con varios policías y lo reflejé hasta donde pude en mis libros. La labor de obstrucción de la justicia fue evidente. El problema es que a partir del año 2000
2013, eso ya es un tema de casus belli. Tienen que cargarse la investigación. ¿Y qué es lo que hacen? En diciembre del 2013 no renuevan la comisión de servicios del juez Pablo Ruz, porque no les gusta, porque ha mandado una comisión judicial a la sede, a una calle de la Audiencia Nacional, porque no le daban los documentos que él pedía. Y en diciembre del 2013 no le renuevan la comisión de servicios. Y a partir de ahí lo que vemos es en el comportamiento de Rajoy con Bárcenas, con Luis Bárcenas, el tesorero nacional, lo que tenemos es que hay ya un intento de terminar con el procedimiento por cualquier medio. En ese sentido, son muy poco sutiles y van directamente a intentar comprar a Morocho, le ofrecen un destino en Lisboa, incluso Pekín, luego le ofrecen mandarle a Guatemala en una misión de las Naciones Unidas, en fin, lo que quisiera para sacarlo. Pero mientras tanto lo que tenemos es una colaboración criminal de los altos gerifaltes de la Policía Nacional, no de las cloacas, no de las alcantarillas, con el PP y con María Dolores de Cospedal. Y eso me recuerda una cosa que dijo Capone, me permitirás que lo diga, cuando lo enjuiciaron. Claro. El cínico de Capone, que lo enjuiciaron por evadir impuestos, dijo, hay algo peor que yo. Y ese algo peor es un policía que no cumple con su deber y que colabora conmigo. Porque él tenía que cumplir su deber.